Durante 40 años he observado a miles de personas destruir silenciosamente sus vidas cada mañana, y lo más perturbador es que ninguna de ellas se da cuenta de que lo está haciendo. No es lo que comes, no es cuánto duermes, no es siquiera el trabajo que tienes o el dinero que ganas. Es algo que sucede en los primeros 30 minutos después de que abres los ojos. Y si no lo corriges, ninguna otra cosa que hagas durante el día va a importar absolutamente nada. Voy a mostrarte exactamente qué es, por qué te está destruyendo y cómo invertirlo por completo. Pero primero necesito que escuches algo que nadie más se ha atrevido a decirte en toda tu vida. Existe una diferencia entre las personas que crean su vida y las personas que simplemente la sobreviven. Esa diferencia no se produce en las grandes decisiones, no ocurre en los momentos de crisis ni en los puntos de quiebre que todos esperamos que cambien nuestro rumbo. Ocurre en un momento tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que la mayoría de la gente lo desperdicia sin siquiera pestañear. Ese momento es el instante exacto en que tu alarma suena por la mañana. Lo que haces en ese instante, y en los 25 minutos que le siguen, determina absolutamente todo lo que viene después. No el 50%, no la mayoría. Todo, y lo sé porque lo he visto repetirse miles de veces. Lo he visto en ejecutivos de Fortune 500 que ganan millones pero se sienten vacíos por dentro. Lo he visto en atletas olímpicos que tienen el físico perfecto pero colapsan mentalmente cuando su equipo más los necesita. Lo he visto en madres trabajadoras que hacen malabares con 10 responsabilidades a la vez, y aún así sienten que están fallando en todas. Y lo he visto, sobre todo en personas comunes que no entienden por qué su vida no avanza, por qué siempre están exhaustas, por qué el éxito parece algo que le sucede a otros pero nunca a ellas. Sin embargo, también he visto algo completamente distinto. He visto a personas que estaban en el fondo absoluto, que habían perdido su trabajo, su matrimonio, su salud y su esperanza, transformar completamente su realidad en menos de 90 días, sin cambiar sus circunstancias externas, sin ganar más dinero de repente, sin que nada en el mundo exterior cambiara ni un ápice. Lo cambiaron todo desde adentro, desde ese primer momento del día, y los resultados que obtuvieron desafiaron cualquier expectativa racional. Ahora bien, antes de contarte cómo funciona exactamente todo esto, quiero que te hagas una pregunta honesta. Esta mañana, cuando sonó tu alarma, ¿cuál fue lo primero que hiciste? No lo que crees que deberías haber hecho, lo que realmente hiciste. Porque si eres como el 93% de las personas con las que he trabajado a lo largo de estas 4 décadas, lo primero que hiciste fue tomar tu teléfono, lo desbloqueaste todavía con los ojos entrecerrados y empezaste a revisar notificaciones, mensajes de WhatsApp, noticias, correos electrónicos, quizás redes sociales. Y en ese momento, sin que nadie te avisara, sin que tuvieras ninguna intención consciente de hacerlo, entregaste el control de tu mente a fuerzas completamente externas a ti. Esas fuerzas decidieron cómo ibas a sentirte, decidieron en qué ibas a pensar, decidieron cuál iba a ser tu estado emocional durante las próximas horas, y tú lo dejaste pasar porque parece inofensivo, porque todo el mundo lo hace, porque se siente absolutamente normal. Pero hay algo que necesitas entender con profundidad. Lo que es normal para la mayoría de las personas es también la razón por la que la mayoría de las personas nunca llega a donde quiere llegar. Permíteme contarte sobre Jim. Jim llegó a mi oficina hace varios años con una carpeta llena de logros que cualquier persona envidiaría desde afuera. Era gerente de una empresa mediana, tenía un salario decente, una familia, una casa y todo lo que se supone que debes querer. Pero cuando se sentó frente a mí y comenzó a hablar, lo que salió de su boca fue la historia de alguien completamente perdido. Me dijo: Brian, me despierto cada mañana con una sensación de ansiedad que no puedo explicar. Antes de levantarme ya estoy pensando en todo lo que puede salir mal. Reviso mi correo y hay 12 problemas esperándome. Reviso las noticias y el mundo está en llamas. Para cuando llego al trabajo ya estoy agotado y el día apenas comienza. Su matrimonio se estaba desmoronando. Su salud se deterioraba de manera progresiva. Había perdido completamente el sentido de dirección en su vida, y lo más devastador de todo era que sentía que no había nada que pudiera hacer al respecto, porque esa era, simplemente su vida. Lo que Jim no sabía, lo que la mayoría de las personas no sabe, es que existía un mecanismo neurológico específico que saboteaba su capacidad mental cada día antes de que siquiera saliera de la cama. Y ese mismo mecanismo está operando en ti ahora mismo mientras escuchas esto. Por eso necesitas quedarte hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarte no es motivación superficial ni un truco de productividad.
Es algo fundamentalmente diferente que una vez que lo entiendas, cambiará para siempre la manera en que ves cada uno de tus días. Tu mente, al despertar, se encuentra en un estado de extrema plasticidad. Es el momento del día en que tu cerebro es más receptivo a la programación, ya sea consciente o inconsciente. Durante el sueño, tu mente subconsciente ha estado procesando, reorganizando y preparándose para recibir instrucciones. Es como una computadora que acaba de reiniciarse y está lista para cargar el sistema operativo del día. La pregunta más importante que puedes hacerte no es qué tienes que hacer hoy, sino qué sistema operativo vas a instalar en tu mente durante esos primeros minutos. La mayoría de las personas instala un sistema operativo de caos, ansiedad y reactividad, porque permite que las noticias, los mensajes y las preocupaciones sean lo primero que procesa su cerebro en ese estado de máxima receptividad. Y una vez que ese sistema operativo está instalado, opera durante todo el día. Filtra la información que recibes, colorea las decisiones que tomas, determina cómo reaccionas ante los problemas y define qué tan enérgico o exhausto te sientes cuando llega la noche. Pero existe otra manera de hacer esto. Una manera que he observado en las personas más exitosas del mundo a lo largo de 4 décadas de investigación. Y lo extraordinario es que no requiere que seas un tipo especial de persona, que tengas circunstancias privilegiadas ni que dispongas de horas enteras cada mañana. Requiere 25 minutos. 25 minutos estructurados en 5 pilares que, juntos, crean lo que yo llamo el dominio mental matutino. El primero de esos pilares es lo que llamo el despertar consciente, y quiero que entiendas por qué es tan radicalmente diferente de lo que probablemente estás haciendo ahora. Cuando la mayoría de las personas despierta, su primer acto es buscar información externa, qué está pasando en el mundo, qué mensajes recibió, qué problemas le esperan. Están mirando hacia afuera antes de haberse siquiera establecido por dentro. Es como salir a construir una casa sin haber echado los cimientos. Todo lo que construyas sobre una base inestable se derrumbará con el primer viento fuerte. El despertar consciente invierte completamente esta dinámica. Antes de levantarte de la cama, antes de tocar el teléfono, antes de hacer absolutamente cualquier cosa, te tomas 5 minutos para responder 3 preguntas que son extraordinariamente simples, pero que tienen un poder neurológico que muy pocas personas comprenden del todo. La primera: ¿cómo quiero sentirme hoy? No cómo creo que me voy a sentir, no cómo me siento ahora mismo, sino cómo elijo sentirme. La segunda: ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que necesito lograr hoy? No la lista interminable de tareas, no lo urgente que otros han decidido que es urgente para ti, sino lo que realmente importa para el progreso de tu vida. Y la tercera: ¿qué tipo de persona voy a elegir ser hoy? Estas 3 preguntas pueden sonar casi demasiado simples para ser tan poderosas. Sin embargo, lo que producen a nivel neurológico es extraordinario. Cuando te las haces en ese estado de plasticidad mental del despertar, estás dando instrucciones directas a tu sistema reticular activador, que es la parte de tu cerebro responsable de filtrar la información que recibes durante el día. Tu cerebro recibe millones de bits de información por segundo, pero solo procesa conscientemente una fracción minúscula de ellos. Lo que determina qué información llega a tu conciencia es precisamente lo que tu sistema reticular activador ha sido programado para buscar. Cuando le dices a tu cerebro hoy quiero sentirme enfocado, con propósito y lleno de energía, le estás diciendo literalmente qué tipo de información buscar, qué oportunidades notar, qué conversaciones priorizar. Es como calibrar un radar. Una vez que está calibrado correctamente, empieza a detectar con precisión lo que estás buscando. La razón por la que la mayoría de las personas no lo experimenta de esta manera es porque nunca calibra su radar conscientemente. Lo deja que lo calibre la última noticia negativa que vio, el último mensaje de estrés que recibió, la última preocupación que se cruzó por su mente antes de dormir. Déjame contarte qué le pasó a Sara, una clienta mía. Era madre de 2 hijos, profesional en su campo, y llegó a mí sintiéndose completamente abrumada. Me dijo que despertaba cada mañana ya exhausta, como si el sueño no hubiera servido de nada, con una lista mental de todo lo que tenía que hacer que comenzaba a oprimirla desde el momento en que abría los ojos. Su primer pensamiento al despertar solía ser algo como ya se me hizo tarde, seguido inmediatamente por tengo que llevar a los niños a la escuela. Tengo esa junta a las 9, no terminé el reporte de ayer, no hay nada preparado para cenar. Y todo eso antes de haber dicho una sola palabra o bebido un sorbo de café. Cuando Sara comenzó a practicar el despertar consciente,
Las primeras semanas le resultaron extrañas. Me dijo que se sentía casi culpable por tomarse esos 5 minutos para hacer algo que parecía tan simple, como si no hubiera justificación para quedarse un momento en la cama, respondiendo preguntas en lugar de levantarse corriendo a atender todo lo que la esperaba, pero persistió. Y después de 3 semanas me llamó para decirme algo que nunca olvidaré: Brian, algo está cambiando y no sé exactamente qué es, pero llego al trabajo de manera diferente. Sigo teniendo los mismos problemas, las mismas responsabilidades, el mismo caos, pero los veo desde otro lugar, como si yo estuviera por encima del caos en lugar de estar atrapada dentro de él. 6 meses después había recibido la promoción que llevaba 3 años esperando. Su relación con sus hijos había mejorado de una manera que ella describía como volver a conectar con quienes realmente son, y había perdido 15 kilos que llevaba años intentando perder sin lograrlo. No cambió milagrosamente su dieta ni encontró más horas en el día. Cambió el estado mental desde el cual comenzaba a operar cada mañana, y ese cambio se extendió a cada área de su vida como una ola que va creciendo. Pero aquí es donde necesito ser completamente honesto contigo, porque lo que estoy a punto de decirte es el punto donde la mayoría de las personas comete el error más costoso de todo este proceso. El despertar consciente es solo el primer paso, es fundamental e imprescindible, pero únicamente te prepara el terreno para lo que viene a continuación. Si te detienes ahí, si haces solo ese ejercicio y luego sigues con tu día de manera habitual, obtendrás mejoras, sí, pero no la transformación completa. Lo que sigue es lo que convierte esas mejoras en una revolución total de tu experiencia de vida. Y hay un elemento específico en el segundo pilar que sorprende a casi todas las personas cuando se los explico, porque cuando lo escuchan piensan que ya lo conocen, que ya lo han intentado, que no es nada nuevo, y están completamente equivocadas respecto a lo que significa y a cómo funciona a nivel cerebral. El segundo pilar es la programación de gratitud. Y sé exactamente lo que estás pensando, Brian, esto de la gratitud lo he escuchado en 1000 lugares. Llevo un diario, escribo 3 cosas cada noche, ya lo hago, perfecto. Ahora dime, ¿está funcionando? ¿Está transformando genuinamente tu experiencia cotidiana, o se ha convertido en otro ítem de tu lista de tareas que marcas sin que cambie absolutamente nada en cómo te sientes? Porque lo que la mayoría de las personas practica como gratitud no es realmente gratitud. Es una lista de cosas obvias que reconoce vagamente, sin ninguna especificidad emocional real. Estoy agradecido por mi familia. Estoy agradecido por mi salud. Estoy agradecido por tener comida. Hay valor en eso, no lo niego. Pero no es lo que produce el impacto neurológico transformador del que estoy hablando. La investigación en neurociencia, particularmente los estudios sobre dopamina y serotonina, ha demostrado algo fascinante: el cerebro responde con una intensidad proporcional al nivel de especificidad y detalle emocional con que procesamos una experiencia positiva. Dicho de manera más simple, no es suficiente saber que estás agradecido por algo. Tu cerebro necesita revivir esa experiencia con suficiente detalle como para producir una respuesta emocional real en el momento presente. La diferencia entre gratitud ordinaria y programación de gratitud es exactamente esta. En lugar de escribir "estoy agradecido por mi hijo", escribes "estoy agradecido por la conversación que tuve anoche con mi hijo, cuando me explicó algo sobre su videojuego favorito con tanto entusiasmo en los ojos que por un momento lo vi exactamente como era a los 7 años. Me di cuenta de que todavía está ahí ese niño curioso y apasionado, y que yo tuve el privilegio de verlo esta noche". ¿Sientes la diferencia? Un enunciado es un reconocimiento intelectual. El otro es una experiencia emocional real que tu cerebro procesa con la misma intensidad neurológica que si estuvieras viviendo el momento de nuevo. Esto importa porque lo que entrenas a tu cerebro a buscar y a notar se convierte en lo que determina tu experiencia de la realidad. No es filosofía, es neurología básica. Aquello en lo que te enfocas consistentemente es aquello que tu sistema reticular activador prioriza al filtrar información. Cuando practicas gratitud con especificidad emocional cada mañana durante el tiempo suficiente, literalmente reentrenas tu cerebro para notar lo positivo, para detectar oportunidades, para captar los momentos de conexión y belleza que antes pasaban invisibles, porque tu mente estaba configurada para buscar problemas y amenazas. Michael fue uno de mis casos más dramáticos. Llegó a mí cuando estaba considerando el divorcio y odiaba su trabajo. 50 años, ejecutivo exitoso según cualquier métrica externa, pero internamente convencido de que su vida había resultado ser una decepción.
Comenzó a practicar la programación de gratitud con escepticismo absoluto. Los primeros días me dijo que le parecía ridículo, que apenas encontraba una sola cosa que escribir y que a veces la estaba inventando, pero persistió. Al mes me llamó para decirme algo extraordinario. Brian, los problemas siguen siendo exactamente los mismos. No ha cambiado nada en mi trabajo ni en mi matrimonio, pero es como si de repente pudiera ver cosas que antes eran completamente invisibles para mí, posibilidades, momentos de conexión con mi esposa que antes dejaba pasar, aspectos de mi trabajo que en realidad me gustan. Es como si hubiera encendido una luz en una habitación donde siempre caminé en la oscuridad. Un año después había salvado su matrimonio, iniciado su propio negocio y me decía que se sentía 20 años más joven. No porque su vida exterior hubiera cambiado radicalmente de la noche a la mañana, sino porque había reprogramado la manera en que su cerebro procesaba e interpretaba esa misma vida. Ahora bien, si crees que ya tienes suficiente con estos dos primeros pilares para transformar tu experiencia, necesito detenerte un momento, porque lo que viene a continuación es donde se produce el salto más dramático, el que distingue a las personas que mejoran un poco de las que se transforman por completo. Es también el elemento que más resistencia genera al principio, porque cuando lo escuchas por primera vez suena demasiado simple para ser tan poderoso. Pero existe una razón científica específica por la que funciona, y cuando la entiendas, querrás empezar a aplicarla mañana mismo. El tercer pilar es la visualización de resultados. Y antes de que tu mente diga eso de visualizar ya lo conozco, quiero que comprendas que lo que la mayoría de las personas llama visualización no tiene nada que ver con lo que te estoy describiendo. Imaginar vagamente cómo sería tu vida si fuera mejor, fantasear con resultados ideales o simplemente pensar positivo no es visualización, es evasión disfrazada de práctica espiritual. La visualización de resultados que utilizan los atletas olímpicos, los cirujanos de élite y los empresarios más exitosos del mundo es un proceso completamente diferente. Es una simulación mental específica, detallada, sensorialmente rica y emocionalmente activada de situaciones concretas que vas a enfrentar ese día. No estoy hablando de visualizar que dentro de 5 años serás rico. Estoy hablando de dedicar 10 minutos cada mañana a ensayar mentalmente los momentos críticos de tu jornada con un nivel de detalle tan específico que tu cerebro no pueda distinguir la simulación mental de la experiencia real. Tu cerebro subconsciente, científicamente comprobado, no puede distinguir entre una experiencia vívida e intensamente imaginada y una experiencia real. Cuando visualizas con suficiente detalle sensorial y emocional, las mismas redes neuronales que se activarían durante la experiencia real, se activan durante la visualización. Esto significa que puedes ensayar el éxito en tu mente hasta que tu cerebro lo perciba como algo familiar, como algo que ya ha ocurrido antes, de modo que cuando la situación real llegue, actúe desde un lugar de confianza en lugar de incertidumbre. Piénsalo de esta manera: si tienes una presentación importante mañana, hay dos maneras de llegar a ese momento. La primera es llegar sin haber pensado demasiado en ella, con la esperanza de que salga bien, sintiéndote nervioso porque existe una brecha enorme entre lo que quieres que suceda y lo que no sabes si podrás lograr. La segunda es haber dedicado 10 minutos esta mañana a visualizar exactamente cómo quieres que se desarrolle. Verte a ti mismo en la sala, sentir la confianza en tu postura, escuchar tu voz proyectada con claridad y convicción. Observar las caras de las personas respondiendo positivamente. Sentir la satisfacción cuando la presentación termina exactamente como la imaginaste. Cuando llegas al momento real habiendo hecho esto, no estás entrando a terreno desconocido. Tu cerebro ya ha estado ahí antes, y esa familiaridad elimina el componente del miedo que bloquea el rendimiento. Lisa era una vendedora de bienes raíces que había tenido el peor año de su carrera. Las ventas habían caído en picada. Su confianza estaba completamente destruida y estaba considerando abandonar su profesión después de 8 años en ella. Cuando comenzó a practicar la visualización de resultados cada mañana, dedicando 10 minutos a imaginar reuniones exitosas con clientes, a verse firmando contratos, a sentir la satisfacción de haber servido bien a alguien en una de las decisiones más importantes de su vida, los resultados cambiaron de una manera que ni ella misma podía explicar racionalmente al principio. En 6 meses no solo había recuperado su nivel de ventas anterior, sino que había tenido el mejor año de toda su carrera. Cuando le pregunté qué había cambiado, me dijo algo que nunca olvidé: Brian, entré a cada reunión sintiéndome como si ya hubiera estado ahí antes, como si ya conociera el camino. Esa confianza lo cambió absolutamente todo.
Lo que Lisa desarrolló es lo que yo llamo confianza ensayada. No es arrogancia ni fingir que las cosas van bien cuando no lo están. Es el resultado natural de haber practicado mentalmente el éxito con tanta consistencia y detalle que el cerebro comienza a operar desde una base de competencia instalada, en lugar de desde la incertidumbre paralizante. Y hay algo que todavía no te he contado sobre este proceso, algo que toma a la mayoría de mis clientes completamente por sorpresa cuando lo experimentan por primera vez. Cuando combinas el despertar consciente, la programación de gratitud y la visualización de resultados en una secuencia matutina consistente, algo empieza a ocurrir que va mucho más allá de la suma de las partes. Tu estado emocional base comienza a elevar su punto de partida. En lugar de empezar cada día desde un estado neutral o negativo que requiere esfuerzo para subir, empiezas desde un estado ya elevado que te da ventaja desde el primer momento. Es la diferencia entre escalar una montaña desde el valle y hacerlo cuando ya llevas buena parte del camino andado. Pero entonces llega el momento donde la mayoría de las personas fracasa, incluso aquellas que han llegado hasta aquí con motivación genuina y buenas intenciones. Porque toda la claridad mental, toda la gratitud y toda la visualización del mundo no valen absolutamente nada si no se traducen en acciones concretas y específicas. Y aquí está el problema real que la mayoría de las personas tiene con la acción. No es que no quieran actuar, es que actúan en la dirección equivocada, respondiendo a lo urgente en lugar de avanzar hacia lo verdaderamente importante. El cuarto pilar es el compromiso de acción, y quiero ser muy preciso sobre lo que esto significa, porque existe una diferencia crucial entre estar ocupado y estar progresando. La mayoría de las personas está constantemente ocupada, responde correos, asiste a reuniones, hace llamadas, apaga fuegos, gestiona emergencias. Al final del día se siente agotada con la sensación de haber trabajado duro. Pero cuando se pregunta honestamente cuánto avanzó hacia sus metas más importantes, la respuesta casi siempre es la misma: prácticamente nada. El compromiso de acción no consiste en hacer más cosas, consiste en identificar, cada mañana después de tu visualización, las 3 acciones específicas que, si las completas ese día, producirán el mayor avance real hacia lo que más importa en tu vida. No 10 cosas, no una lista interminable. 3 acciones. Y hay una condición no negociable: estas 3 acciones no pueden ser reactivas, no pueden ser responder los correos de ayer, ni asistir a la reunión que alguien más programó para mí. Deben ser acciones proactivas, acciones que nadie más tomará por ti, acciones que si no realizas hoy detendrán el progreso de tu vida en esa misma medida. También hay otro elemento crítico que separa a las personas que realmente avanzan de las que únicamente planean: la especificidad del momento. No digas voy a hacer ejercicio hoy, di voy a caminar durante 30 minutos en el parque a las 6:15 de la mañana, antes de ducharme. No digas voy a pasar más tiempo con mis hijos, di voy a sentarme con mis hijos a las 7:30 de la noche, sin teléfono, y le voy a preguntar a cada uno qué fue lo mejor y lo más difícil de su día. La especificidad transforma una intención en un plan, y los planes se ejecutan. Las intenciones, en cambio, se evaporan. Robert era un contador de 47 años que se sentía completamente estancado. Llevaba 12 años en el mismo puesto. Su salud había deteriorado de manera progresiva y su relación con sus hijos adolescentes era prácticamente inexistente porque siempre había algo urgente que lo retenía. Cuando comenzó a aplicar el compromiso de acción, identificó 3 categorías en las que quería avanzar cada día: crecimiento profesional, salud y familia. Cada mañana, después de su visualización, determinaba una acción específica en cada categoría que podía completar ese día. Acciones pequeñas, concretas, con tiempo y lugar definidos. En 18 meses había obtenido una certificación que lo llevó a un puesto de director financiero, había perdido 25 kilos de manera sostenida y sin dietas extremas, y su relación con sus hijos había dado un giro que él mismo no había creído posible. Me dijo: Brian, por primera vez en años siento que estoy construyendo algo, no solo respondiendo a lo que la vida me presenta, sino creando activamente la vida que quiero tener. Ahora bien, existe un quinto pilar, y es el más poderoso de todos. Toca la raíz más profunda de todo comportamiento humano y es también el más ignorado, el que la mayoría de los sistemas de desarrollo personal aborda de manera superficial sin entender realmente por qué funciona a nivel psicológico. Quiero que prestes especial atención a lo que estoy a punto de decirte, porque esto puede ser la diferencia entre cambiar temporalmente y transformarte de manera permanente. El quinto pilar es la declaración de identidad.
Para entender por qué es tan fundamental, necesitas comprender primero algo sobre cómo funciona realmente el comportamiento humano. La mayoría de las personas intenta cambiar su comportamiento de manera directa. Decide que va a hacer más ejercicio, que va a ser más disciplinada, que va a ser mejor padre o mejor madre, que va a tomar más riesgos en su negocio. Y durante algunos días, quizás algunas semanas, lo logra, pero eventualmente regresa a sus patrones anteriores. ¿Por qué? Porque intentó cambiar el comportamiento sin cambiar la identidad que lo genera. Tu comportamiento siempre es consistente con quien crees que eres. Si crees en el fondo que eres alguien sin disciplina, eventualmente encontrarás la manera de sabotear cualquier rutina de ejercicio que intentes establecer. Si crees que no eres bueno en las ventas, encontrarás inconscientemente la manera de confirmar esa creencia en cada interacción con un posible cliente. Si crees que no mereces el éxito, sabotearás sin darte cuenta cada oportunidad que se acerque demasiado a lo que dices que quieres. La declaración de identidad trabaja directamente sobre esa raíz. Cada mañana, después de identificar tus 3 acciones del día, toma 5 minutos para declarar conscientemente quién eliges ser ese día, no quién eres basándote en tu pasado, no quién te sientes que eres en este momento, quién eliges ser basándote en tu visión de tu mejor versión posible. La declaración no es un deseo ni una afirmación vacía que repites mecánicamente mientras piensas en otra cosa. Es una instrucción directa a tu identidad. Hoy elijo ser alguien que encuentra soluciones creativas en lugar de quedarse atrapado en los problemas. Hoy elijo ser un líder que inspira a otros con su ejemplo, no solo con sus palabras. Hoy elijo ser alguien que actúa a pesar del miedo, en lugar de esperar a sentirse completamente listo. Y la clave está en pronunciarlo en voz alta, no en tu cabeza, en voz alta, porque la vocalización involucra más sistemas sensoriales y genera un compromiso mucho más profundo que el pensamiento silencioso. Lo que hace esta práctica a nivel psicológico es activar lo que los investigadores llaman coherencia cognitiva. Los seres humanos tenemos una necesidad profunda y casi irresistible de actuar de manera consistente con quien creemos que somos. Una vez que declaras una identidad de forma consciente, tu cerebro comienza a buscar maneras de confirmarla a través del comportamiento. Es el mismo mecanismo que lleva a las personas que se identifican como no soy atleta a evitar el ejercicio sin siquiera pensarlo conscientemente. Pero puedes usarlo a tu favor, declara una identidad que te sirva y deja que tu cerebro haga el trabajo de encontrar comportamientos coherentes con ella. María era una emprendedora de 41 años cuyo negocio estaba fracasando, no por falta de talento ni de ideas, sino porque tomaba decisiones desde el miedo, constantemente postergaba las conversaciones difíciles, evitaba los riesgos necesarios y se paralizaba en el análisis cuando lo que necesitaba era actuar. Cuando comenzó a hacer su declaración de identidad cada mañana, eligió una frase que resonaba profundamente con quien quería ser. Hoy elijo ser una líder que toma decisiones basadas en oportunidades, no en miedo. 6 meses después había reestructurado su negocio eliminando lo que no funcionaba, atraído nuevos clientes importantes y triplicado sus ingresos. Pero más significativo que los números fue lo que me dijo sobre cómo se sentía por dentro. Por primera vez en mi vida me siento realmente como la capitana de mi propio barco. Ya no espero a ver hacia dónde me lleva el viento. Ahora necesito ser completamente honesto contigo sobre algo que sé que tu mente está procesando en este momento. Escuchar todo esto y sentir esa energía de sí, esto es lo que necesito. Es fácil. Lo difícil viene después. Y hay una razón específica por la que la mayoría de las personas que recibe este tipo de información, que siente esa chispa de reconocimiento, que piensa, esto tiene sentido, esto podría cambiar mi vida, no hace absolutamente nada con ella. Necesitas entender esa razón si quieres ser diferente de esa mayoría. El cerebro humano está diseñado para resistir el cambio, no porque seas débil ni carezcas de voluntad, sino porque desde un punto de vista evolutivo, lo familiar era seguro y lo desconocido era potencialmente peligroso. Tu cerebro interpreta cualquier cambio significativo en tu rutina como una amenaza y genera todo tipo de argumentos racionales para convencerte de que no es el momento correcto, de que tu situación es especial y diferente, de que ya intentaste algo similar y no funcionó, de que puedes empezar mañana, la próxima semana o cuando las circunstancias sean más favorables. Esta resistencia tiene un nombre técnico, homeostasis psicológica, y es completamente predecible. Va a aparecer. La pregunta no es si lo hará, sino qué vas a hacer cuando llegue, porque los primeros días de cualquier práctica nueva son los más difíciles neurológicamente.
Tu cerebro todavía no ha formado las conexiones necesarias para que el nuevo comportamiento se sienta natural. Se siente forzado, artificial, incómodo. Y esa incomodidad es precisamente la señal de que algo real está ocurriendo, de que estás creando un cambio genuino en lugar de simplemente repetir lo que ya sabes hacer. Los neurocientíficos han establecido que se necesitan aproximadamente 66 días de práctica consistente para que un nuevo hábito se vuelva automático, para que las nuevas conexiones neuronales se consoliden al punto de que el comportamiento se produzca sin esfuerzo consciente. 66 días. No 21 días como el mito popular sugiere. 66. Lo que eso significa es que si practicas durante una semana, tienes una semana difícil y abandonas, esencialmente tienes que empezar desde cero. Pero si practicas de manera consistente durante 66 días, aunque sea de forma imperfecta y en versiones reducidas, construyes algo permanente, una arquitectura neuronal que opera a tu favor de manera automática. Quiero contarte sobre David, porque su historia es quizás la más dramática que he presenciado en 4 décadas de trabajo. David era un ingeniero de 52 años que llegó a mi oficina después de ser despedido de la empresa donde había trabajado durante 20 años. No solo había perdido su trabajo, su matrimonio estaba en crisis y sus hijos adultos prácticamente no le hablaban. Cuando se sentó frente a mí, lo primero que me dijo fue: Brian, siento que es demasiado tarde para mí. Tengo 52 años, no puedo empezar de nuevo. He escuchado esas palabras muchas veces a lo largo de mi carrera y cada vez que las escucho sé exactamente lo que voy a responder. La única razón por la que es demasiado tarde es si tú decides que lo es. Le enseñé los 5 pilares del dominio mental matutino. Le dije que si los practicaba fielmente durante 90 días, su vida comenzaría a cambiar de maneras que todavía no podía imaginar. David era profundamente escéptico, pero también estaba desesperado. Comenzó a despertarse a las 5:30 de la mañana para practicar su ritual. Los primeros días fueron brutalmente difíciles. Su mente estaba saturada de pensamientos negativos sobre su situación, sobre su edad, sobre los años que sentía que había perdido, pero persistió. Cada mañana respondía sus 3 preguntas, practicaba su programación de gratitud, visualizaba su día, identificaba sus 3 acciones, y declaraba en voz alta quién elegía hacer ese día. Después de 30 días me llamó con la voz distinta, más liviana. Había conseguido 2 entrevistas de trabajo, había tenido la conversación más honesta y conectada con su esposa en años, y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Por primera vez en meses me siento esperanzado. No sé exactamente qué va a pasar, pero siento que hay algo en lo que puedo confiar, y ese algo soy yo mismo. Después de 90 días había conseguido un trabajo mejor pagado que el anterior. Había comenzado el proyecto paralelo que llevaba años soñando con iniciar. Había perdido 18 kilos, y su relación familiar había dado un giro que él mismo describía como impensable meses antes. Hoy, 2 años después, David es director de ingeniería en una empresa tecnológica innovadora. Ha lanzado su propio producto digital que genera ingresos pasivos, corre maratones, y me dice que se despierta cada mañana genuinamente emocionado por lo que el día le va a presentar. No porque su vida sea perfecta, sino porque se siente capaz de crear activamente la experiencia que quiere vivir. ¿Qué cambió en David? No las circunstancias externas. Esas siguieron siendo igual de difíciles durante las primeras semanas de su práctica. Lo que cambió fue el estado mental desde el cual respondía a esas circunstancias. Y ese estado mental transformado generó nuevas acciones, que generaron nuevas oportunidades, que generaron nuevos resultados. Es una cadena causal que siempre comienza en el mismo lugar, en cómo decides programar tu mente en los primeros minutos de cada día. Ahora quiero hablarte de algo que casi nunca se menciona cuando se habla de desarrollo personal y formación de hábitos, pero que creo que es uno de los factores más determinantes entre las personas que sostienen su transformación y las que eventualmente recaen en sus patrones anteriores. Es el entorno físico, no en el sentido abstracto y filosófico. El entorno físico, concreto y específico en el que realizas tu práctica matutina. Tu entorno ejerce una influencia sobre tu comportamiento que la mayoría de las personas subestima enormemente. Si tu teléfono está junto a tu cama, la probabilidad de que lo tomes antes de practicar tu ritual es altísima, sin importar cuánta motivación sientas ahora mismo. Si tu espacio matutino está desordenado o no está preparado,
La fricción adicional que genera buscar tu cuaderno y tu pluma cuando todavía estás medio dormido es suficiente para que tu cerebro decida que mejor lo haces mañana. Esta noche, antes de acostarte, tienes que preparar tu entorno para el éxito. Pon tu teléfono en modo avión o déjalo en otra habitación. Deja tu cuaderno y tu pluma exactamente donde los vas a necesitar mañana. Si tienes un espacio que puedas designar como tu lugar de práctica, aunque sea una silla en una esquina de tu habitación con una pequeña mesa al lado, designa ese espacio exclusivamente para este ritual. Cuando tu cerebro aprende a asociar un lugar físico con una práctica específica, el simple acto de sentarte ahí activa el estado mental correcto antes de que hayas hecho absolutamente nada. También necesitas hablar con las personas con las que vives sobre estos 25 minutos. No para pedirles permiso, sino para comunicarles que ese tiempo es sagrado, es tu inversión en convertirte en la mejor versión de ti mismo, y cuando eres tu mejor versión, ellos reciben lo mejor de ti durante el resto del día. Carlos, uno de mis clientes, enfrentó exactamente este desafío. Su esposa pensaba que el ritual matutino era egoísta, que ese tiempo debería dedicarlo a la familia. Pero después de 6 semanas, fue ella misma quien me llamó para decirme, no sé exactamente qué está haciendo Carlos cada mañana, pero quiero que lo siga haciendo. Es más paciente, más presente y más positivo de lo que ha sido en años. Ya no llega a casa cargando el peso del día, llega siendo él mismo. Y esto me lleva a algo sobre lo que quiero que reflexiones con profundidad, porque va más allá de lo que normalmente se considera en conversaciones sobre productividad o éxito personal. Tu estado emocional no es únicamente tuyo, es contagioso. Cuando llegas a tu hogar, habiendo tenido un día en que operaste desde tu máximo nivel mental, llegas siendo una persona completamente diferente de cuando lo hacías en piloto automático y en modo reactivo. Tus hijos perciben esa diferencia aunque no puedan articularla. Tu pareja la siente. Tus colegas la notan. Tu estado mental se convierte en el clima emocional de todos los espacios que habitas. Lo que esto significa es que tu ritual matutino no es un acto egoísta de desarrollo personal, es uno de los actos más generosos que puedes hacer por las personas que amas. Cuando inviertes 25 minutos en programar tu mente para operar desde tu mejor versión, les estás dando durante el resto del día lo mejor de ti, no lo que queda después de que el caos y el estrés te han ido desgastando, lo mejor. Lo más auténtico, lo más presente, lo más amoroso. Permíteme contarte ahora sobre Elena, porque su historia contiene algo que quiero que entiendas sobre los momentos en que todo parece imposible. Elena era una madre soltera de 44 años que llegó a uno de mis seminarios porque una amiga le había regalado el boleto. Me confesó después que fue básicamente para complacer a su amiga, porque en realidad no creía que nada de lo que escuchara pudiera cambiar algo real en su vida. Estaba atravesando un divorcio reciente, cargaba deudas significativas, criaba sola a 2 hijos adolescentes, y se despertaba cada mañana sintiéndose derrotada antes de que el día siquiera comenzara. Cuando Elena empezó a practicar el ritual, los primeros días fueron especialmente difíciles. Cuando intentaba pensar en 3 cosas por las que estar agradecida, su mente se disparaba automáticamente hacia todo lo que estaba mal. Cuando intentaba visualizar un día exitoso, solo veía las maneras en que las cosas podían salir mal, pero decidió persistir aunque no lo sintiera. Decidió hacer el ritual incluso cuando se sentía completamente vacío, incluso cuando le parecía que estaba mintiendo al declarar quién quería ser ese día. Y lentamente, de manera casi imperceptible al principio, algo comenzó a cambiar, no en sus circunstancias, que seguían siendo igual de complicadas, sino en la manera en que las vivía. Después de 2 meses, su jefe notó que llegaba al trabajo de manera diferente, ofrecía ideas para mejorar procesos y mostraba una energía y una iniciativa que nunca antes había demostrado. Cuando surgió una posición de supervisora, Elena aplicó, aunque una parte de ella seguía diciéndole que no tenía posibilidades. Consiguió la promoción. El nuevo salario le permitió estabilizar su situación financiera, y 1 año después de haber llegado a ese seminario sin creer que nada cambiaría, Elena era gerente regional de la empresa, había comprado su propia casa y tenía una relación amorosa saludable. Cuando le pregunté qué había sido el factor más determinante en todo ese proceso, respondió sin dudar: Brian, todo cambió cuando dejé de ser víctima de mis mañanas, y empecé a ser la creadora de mis mañanas. Ese fue el momento en que todo lo demás comenzó a moverse. Víctima de tus mañanas o creadora de tus mañanas. Esa distinción lo contiene todo.
La diferencia entre las personas que sobreviven la vida y las que la crean activamente no está en su inteligencia, ni en sus recursos, ni en sus circunstancias. Está en si esperan pasivamente que su estado mental emerja de lo que el mundo les presenta cada mañana, o si toman el control activo de ese estado mental antes de que el mundo tenga la oportunidad de definirlo por ellas. Quiero que pienses en el efecto compuesto aplicado a tu mente. En el mundo financiero, el interés compuesto funciona porque una pequeña cantidad de dinero invertida de manera consistente se multiplica de forma exponencial con el tiempo. El principio es idéntico aplicado a tu mente. 25 minutos de inversión mental cada día parecen insignificantes en el contexto de una jornada, pero al cabo de un año suman más de 150 horas dedicadas exclusivamente a programar tu mente para operar desde tu máximo nivel. Son el equivalente a más de 4 semanas de trabajo de tiempo completo invertidas en tu crecimiento personal, y a diferencia del interés compuesto financiero, que puede tardar décadas en mostrar resultados dramáticos, el interés compuesto mental comienza a mostrar resultados en días o semanas, porque cuando cambias cómo piensas y cómo te sientes, cambias de inmediato las acciones que tomas, y las acciones diferentes producen resultados diferentes. El ciclo comienza a acelerarse casi desde el primer momento. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de que terminemos. Algo que raramente se menciona pero que puede hacer una diferencia significativa en el éxito a largo plazo con este sistema: la evolución de tu práctica. Los 5 pilares que te he enseñado son el fundamento sólido e imprescindible, pero no son estáticos. A medida que tu vida cambia, a medida que tus metas evolucionan, a medida que tú mismo creces, tu ritual matutino debe evolucionar también. Después de los primeros 90 días, cuando los 5 pilares se hayan convertido en una base automática y consolidada, puedes comenzar a agregar elementos complementarios. Quizás 5 minutos de movimiento físico, quizás un fragmento de lectura que nutra tu desarrollo, quizás meditación si eso resuena contigo, quizás planificación semanal los domingos como complemento a la planificación diaria. Lo esencial es que estos elementos se construyan sobre los 5 pilares sin sustituirlos, y necesitas personalizar cada pilar para que resuene genuinamente contigo. No existe una versión única y correcta de este ritual. Existe la versión que funciona para ti, que conecta con tu manera de procesar la experiencia, con tus metas específicas, con tu realidad de vida concreta. Algunos de mis clientes hacen su visualización con música de fondo, otros necesitan silencio absoluto, algunos escriben sus declaraciones de identidad en un cuaderno cada día, otros prefieren pronunciarlas en voz alta frente al espejo. Lo importante no es la forma exacta en que lo haces, lo importante es que lo haces de manera consistente. Esta noche antes de acostarte quiero que realices algo específico. Toma un papel físico. No una nota en el teléfono, sino un papel que puedas tocar y escribe los 5 pilares: despertar consciente, programación de gratitud, visualización de resultados, compromiso de acción, declaración de identidad. Debajo de cada uno, escribe exactamente cómo lo vas a implementar mañana por la mañana, a qué hora vas a despertar, dónde vas a hacer tu ritual, cuáles van a ser tus 3 preguntas del despertar, por qué 3 cosas específicas y detalladas vas a estar agradecido, qué situación concreta vas a visualizar, cuáles serán tus 3 acciones del día y quién vas a elegir ser. Luego, pon ese papel junto a tu cama antes de acostarte. Que lo primero que veas mañana al abrir los ojos sea tu compromiso contigo mismo. Y antes de terminar, quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Di en voz alta, aunque estés solo, aunque te parezca extraño, aunque no estés completamente seguro de que funcionará: me comprometo a practicar el dominio mental matutino durante los próximos 30 días. Me comprometo a levantarme 25 minutos más temprano para invertir en mi crecimiento personal. Me comprometo a convertirme en la persona que sé que puedo ser. Los compromisos verbales son neurológicamente más poderosos que los pensamientos silenciosos, porque involucran más sistemas sensoriales y generan una sensación mucho más profunda de responsabilidad personal. No es un ritual vacío, es una instrucción directa a tu identidad sobre quién estás eligiendo ser. Si hiciste ese compromiso, has dado el primer paso real, no el primer paso de sentirte motivado, el primer paso de actuar. Y esa diferencia lo es todo. Si no lo hiciste, te pido que te preguntes honestamente, ¿qué te está deteniendo? Porque cualquier cosa que sea, es exactamente la razón por la que necesitas este ritual matutino. Las barreras que te impiden comprometerte con tu propio crecimiento
no van a desaparecer por sí solas, van a requerir trabajo consciente y consistente. Y no existe mejor lugar para hacer ese trabajo que en los primeros 25 minutos de cada día, cuando tu mente es más receptiva y maleable, cuando tienes el mayor poder sobre quién vas a ser durante las horas que siguen. El tiempo va a pasar de todas maneras, dentro de un año habrá pasado un año. La pregunta es si ese año lo habrás vivido de manera intencional, construyendo progresivamente la vida que quieres tener, o si habrás seguido en piloto automático, permitiendo que las circunstancias externas determinen tu experiencia interna. Tú eres el resultado de los pensamientos que has pensado y las acciones que has tomado hasta este momento. Si quieres ser una persona diferente en el futuro, necesitas comenzar a pensar pensamientos distintos y tomar acciones distintas hoy. Y no hay mejor momento para empezar que mañana por la mañana, en esos primeros minutos preciosos en que tu mente está lista para ser programada. Mañana por la mañana, cuando suene tu alarma, tendrás una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que estás listo para hacer algo diferente. Una oportunidad de comenzar el primer día del resto de tu vida de manera intencional. Una oportunidad de honrar el potencial que llevas dentro y que ha estado esperando pacientemente que le des la atención que merece. Estás a una sola decisión de comenzar a transformar tu vida, a una decisión de dominar tu mente, a una decisión de crear cada día la experiencia que genuinamente deseas vivir. Toma esa decisión ahora. Actúa mañana a primera hora. Y prepárate para sorprenderte de lo que eres verdaderamente capaz de lograr cuando decides, de una vez y para siempre, que tu mente trabaja para ti y no en tu contra.